estamos celebrando Easter. Today we are celebrating Easter, El día de los huevitos y los conejitos. the day of the Easter bunny and the eggs. No, espérate. Hoy celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No. Just wait a minute. Today we celebrate the day of the resurrection. El of día Jesus que Jesucristo venció a la muerte. Christ. The day Jesus defeated death. El día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. The day that Jesus resurrected from La the tumba dead. no pudo sostenerlo. The tomb could not hold La him. muerte no pudo detenerlo. Death could not hold Y him. al tercer día Jesús se levantó con poder y con autoridad. And so on the third day, Jesus raised with power and So authority. today we'll be talking of what we believe about the resurrection. Entonces hoy estaremos hablando de qué creemos de la resurrección. De acuerdo al National Survey Center, According to the National Survey Center, el 75% de los que vivimos en Estados Unidos 75% of those who live in the United cree States en la resurrección. believe in the resurrection. La resurrección de Cristo es el hecho más importante y sobresaliente que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad. The resurrection of Christ is the most important and outstanding event that has ever occurred in the history Este of humanity. suceso trajo esperanza a la humanidad, This event brought hope to humanity. ya que si Jesús no hubiera resucitado, Keep in mind, if Jesus had not resurrected, jamás nuestro mensaje hubiera sido en vano, our message would be in vain, ya que seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. as we would still be dead in our Seguiríamos transgressions and sin Dios sins. y sin esperanza. We would be continuing without God and without Pero hope. cuando Cristo resucitó, But when Christ resurrected, venció la muerte y nos dio la oportunidad de recibir vida. He defeated death and gave us the opportunity to receive life. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 28 Let us take a look at the book of Matthew y chapter el verso 1 en 28, adelante para ver la verses 1 resurrección through de 7, Jesús. to see what it says about the resurrection of Jesus. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. After the Sabbath, at the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre de ella. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on Su it. aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, que sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde le pusieron. He is not here. He has been risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus es el más grande acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. is the greatest event that marked a before and an after in the history of humanity. Era imposible, It was impossible. era increíble que un hombre se levantara de entre los muertos. It was incredible that a man would raise from the dead. Pero la misma historia, But the same story, los testimonios de cientos de personas the testimonies of hundreds of people, y las evidencias que apuntan que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. and the evidences that indicate that Jesus of Nazareth rose from the dead. La primera evidencia es la tumba vacía. Let us look at the first evidence, the empty tomb. La tumba había sido donada por José de Arimatea. The tomb had been donated by Joseph of Arimathea. Él era un hombre rico y miembro del Sanedrín y que no estuvo de acuerdo con la ejecución de Jesús. A rich man and a member of the Sanhedrin who was not in agreement with the execution of Jesus. Esta tumba tenía como puerta una piedra circular pesada y tenía que ser movida por varios hombres.
And for a door, the tomb had a heavy circular stone which had to be moved by 3 men. Y ya que los líderes religiosos habían escuchado que Jesús dijo que resucitaría el tercer día, Since the religious leaders had heard that Jesus said he would rise, pidieron a Pilatos que pusiera una guardia que custodiara la tumba. they asked Pilate to place a guard at the tomb. Algunos argumentan que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron el cuerpo. Some argue that the tomb is empty because the disciples have stolen the Pero es body. imposible que unos simples pescadores enfrentaran a una guardia romana. But it is impossible for simple fishermen to face a Roman guard. Una guardia romana estaba conformada por 16 soldados. The Roman guard was made up of 16 soldiers. Los soldados tenían un armamento pesado. The soldiers were armed with heavy Tenían gear. lanza, They had spears, espada corta, short swords, espada larga long y swords, tenían un escudo grande. and a large shield. Y estaban entrenados para matar. And they were trained to Solo kill. un evento sobrenatural podría hacer que los soldados se quedaran quietos. Only a supernatural event could have made these soldiers to stand Y still. como dice el verso 3 y 4, And as we read in the verses 3 and 4, hubo un terremoto porque un ángel descendió y movió la piedra. there was an earthquake because an angel descended and moved the Y stone. los soldados quedaron paralizados de miedo. And the soldiers were paralyzed by fear. Ahora, si un solo ángel ocasionó este terremoto, Now, imagine if only one angel caused this ¿qué earthquake. hubiera pasado si viniera una legión de ellos? What would have happened if a legion of angels had Así come? que era evidente que lo sobrenatural era algo de parte de Dios. So it was evident that the supernatural was something on behalf of God. Dice la historia que cuando las mujeres llegaron encontraron la tumba abierta y vacía. The story goes on to narrate that when the women arrived, the tomb was empty and open. Y hasta el día de hoy la tumba de Jesús está abierta y vacía. And to this day, that same tomb of Jesus remains open and empty. En la tumba de los hombres que en alguna oportunidad se creyeron dioses, dice, In the graves of men who believed at one time themselves to be gods, aquí yacen los restos de Buda, here lie the remains of Buddha. aquí yacen los restos de Mahoma, Here lie the remains of Mohammed. pero en la tumba de Jesús dice, But on the tomb of Jesus aquí it says, estuvo Jesús, here was pero ya no Jesus, está, but he is no porque longer Él here. vive por los siglos de los siglos. For he lives from time to time. As a matter of fact, He is here right now with us. Y por caso, él está aquí con nosotros ahora. Dile a tu hermano, aquí está Jesús conmigo. Tell your brother, Jesus is here with me. Si usted se llama Jesús, le queda perfecto eso. If your name is Jesus, it suits you perfectly. Oh, mi amado hermano, la tumba vacía me dice que tengo un Dios poderoso. The empty tomb tells me that I have a powerful Un God. Dios que todo lo puede. A God that is all powerful. Tal vez ahora mismo tú tienes un imposible frente a ti. Maybe right now you are facing an impossibility. Tal vez estás al borde de la muerte. Maybe right now you're on the verge of death. Pero hoy vengo a recordarle que tienes un Dios poderoso But today I come to remind you que that puede there is transformar a tu powerful oscuridad God en luz. that can transform your darkness into light. Que Él puede transformar tu problema en una bendición. That he can transform your problem into a La blessing. tumba vacía me dice que hay esperanza. The empty tomb tells me that there is Que hope. si Jesús resucitó, That if he resurrected, nosotros también vamos a we resucitar. too shall be resurrected. Y esa es la Hallelujah. esperanza que tenemos en Cristo. And that is the hope that we have in Christ. Dile a tu hermano, I have hope. Tell your brother, tengo esperanza. Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said to Martha and Maria, I am the resurrection Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. and the life. And he who believes in me, even if he is dead, will live. El problema de Marta y de María no era cualquier cosa. The problem with Martha and Maria wasn't simple. Era que su hermano ya tenía 4 días de muerto. It was that their brother had been dead. Yo no sé cuál es tu problema realmente que estás enfrentando hoy. I don't know what problem you are Pero el facing problema de today. Marta y María era severo. But Martha and Maria's problem Ya was su hermano serious. estaba enterrado en la tumba.
Their brother was already buried There in the was tomb. no solution for them. No había solución para Ahí ellos. estaba ya muerto por 4 días. 4 days, he died. De hecho, la Biblia dice que ya el cuerpo apestaba. However, the Bible states that his body Es decir, que smelled. ya había una descomposición del cuerpo. There was a discomposition of the body. Pero cuando llega Jesús, But when Jesus comes, Jesús lo llama he calls de him la muerte a la vida. from death unto life. Cuando Lázaro estaba muerto, When Lazarus was dead, yo me imagino, hermana, I can imagine, brother, que él estaba ya en la otra vida. that he was over there in that next Estaba life. conversando con Pedro, que aquí lo vi, He was conversing with Peter, who was y here, estaba conversando tal vez con Pablo and también. maybe with Paul. Y ahí estaban hablando And there they were y talking. de repente And all of a sudden, escucha la voz de Jesús they hear the que voice dice, of Jesus Lázaro, that says, Lazarus, ven fuera. come out. Y me imagino que él escuchaba a lo largo una voz, And I can imagine that far off como he cuando heard usted a llama a voice. sus hijos y Like- nunca aparecen. Like when you call your children and they never come. Bueno, él estaba escuchando esa voz que decía Lázaro. He was hearing that voice that was saying, Lazarus. Y de repente él seguía conversando ahí con Moisés, con And he kept Elías, talking with Moses con and todos los Elias, profetas. all the prophets. Y de repente escuchaba Lázaro. And again he heard, Hasta que Lazarus. se hizo esa voz tan poderosa, Until that voice became que so su cuerpo powerful ya no pudo that estar his más ahí, body couldn't contain sino itself. que regresó a la vida. Then it came back to life. Ese es el Dios poderoso que That usted tiene, is the powerful el que God puede that- transformar tu lamento en gozo. That is the powerful God that we have. Para that Dios He no hay can nada transform imposible. Our pain and our lament into joy, for there is nothing impossible for Him. Él convirtió el testimonio de Lázaro He converted Lazarus' testimony en una bendición para toda la comunidad donde into a vivía. blessing for all the community he lived in. La segunda evidencia que The tenemos second evidence that we have es el testimonio de los testigos. is the testimony of the witnesses. La Biblia registra el testimonio de varios personajes, The Bible records testimony of various persons. entre ellos los soldados romanos. Amongst them, the Roman soldiers. Dice la Biblia que cuando Jesús resucita, ellos quedaron paralizados como muertos. The Bible says that when Jesus rose, they were paralyzed as they Ahora were usted dead. debe de saber que todo soldado romano tenía que pagar con su vida la custodia de un preso. Please understand that every Roman soldier was responsible for the life of their prisoner with their own life. Así es que como ya Jesús resucitó y se fue de la tumba, And now, since Jesus resurrected and left the ellos tomb, tuvieron que inventarse una historia they had to invent a y story. fueron a buscar a los sacerdotes judíos para salvar su pellejo. And they went to the Jewish priests to save their skins. Y dice en Mateo 28, verso 12, Matthew 28, verse 12 says, después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. when the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of Y money. les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. And if the governor hears this message, we will respond for you and save you from problems. Mis amados, mientras yo leía este pasaje, Beloved, as I read this passage, yo me pregunté, I asked myself, ¿cómo era posible que después de experimentar un tremendo milagro de ángeles y de resurrección de Jesús, how is it possible that in light of this miracle of angels and resurrection, todavía mantuviera mi posición errada de decir, pues no pasó nada aquí? I still maintained my erroneous position in saying nothing happened here? Porque los soldados, ellos experimentaron el poder de Dios. For the soldiers experimented the power of Ellos no God. estaban dormidos. They were not sleeping. Ellos vieron un ángel They llegar. saw an angel come Y dice down. que el aspecto era como un relámpago. And the scripture says that the aspect, the look O was sea, like that of había cierto lightning. temor en los soldados al ver a este ángel. There was a certain sense of fear in the Y hearts cuando of la the tumba guards. se va moviendo por sí sola,
And as the tomb Y cuando stone va moved by saliendo itself, Jesús de ese and lugar, as Jesus is coming esos soldados out, quedaron paralizados. those soldiers were Era un paralyzed. testimonio real. It was a real testimony. Pero ellos prefirieron dinero But they preferred money antes que recibir la gracia de la salvación. above receiving the grace Y of luego van y salvation. cuentan, para salvar su pellejo, van y cuentan a los religiosos su historia. And then to save their skins, they go and they talk to the religious leaders. Y los religiosos, en vez de decir, bueno, es verdad, ahora sí creemos que verdaderamente Cristo resucitó. And the religious leaders, instead of saying, it's true, he has resurrected, Ellos dijeron, pues vamos a callar nosotros esto y vamos a crear una historia. instead they said, let's keep this on the download and let's create a story. Así que mis amados, si hay algo sobrenatural que tú ves, que tú experimentas, So beloved, if there is something supernatural, something that you experience, la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer con esa información? the question is, what are you going to do with that ¿Qué vas a hacer information? si experimentas a Dios en tu vida? What are you going to do if you experiment God? Les in your aseguro que hay life? muchas personas que han visto el poder de Dios I assure you that there are many people that have witnessed y aún the así power of todavía God. quieren seguir con sus propios estilos de vida. And even then they continue with their own styles of life. Mire, en una iglesia que nosotros pastoreábamos, In a church that we pastored esto era en Kansas, in Kansas, una noche sonó el teléfono, una tarde sonó el teléfono, an afternoon the phone rang, y en ese momento que sonó el teléfono, and at that precise en moment ese mismo momento me dio un dolor en el pecho. I felt a pain in my chest. Y entonces mi esposa contestó el teléfono. My wife ¿Se answered the acuerdan los telephone. teléfonos de antes? Remember the phones of before? Una bocina aquí y algo para escuchar. ¿Correcto? The old phones. the Bueno, handle. entonces suena el teléfono, mi esposa contesta Phone rings, my wife answers. y entonces dice, es que están pidiendo para que vaya a orar a una casa, que hay un problema, una señora que está mal y que hay que ir a orar. Pues And she says, there is a situation in a home and a family wants you to go pray for bueno, this pues woman. vámonos para allá. So we go. Y nos fuimos. Y Oh. cuando llegamos allá, And when we get there, había una gente reunida, muchas sillas alrededor there were allí. many chairs and a lot of people gathered. Como cuando usted llega a un funeral. Like when you get to go to a funeral Y entonces la señora estaba metida en un cuarto and the woman was por in a la room persona que iba yo a orar. waiting for the person that would pray for. Así es que cuando yo llego, me siento allí a esperar So he sits down and he y waits. la persona que se estaba a mi lado sentado And the person that was sitting era at el my side esposo de la señora. was the woman's husband. Y ella dice, yo no sé por qué están llamando aquí a pastores, a iglesias. Nosotros no creemos en nada de esas cosas. And he says to him, I don't know why they call pastors and a church. I don't believe in those things. Y yo le dije, bueno, pues a mí me llamaron y yo estoy aquí porque vengo a hacer lo que me pidieron que haga. And his response was, well, I'm Dice- here because I got Él called. dice, yo no so I creo came." ni en Dios ni en el diablo. And the man says, I don't believe in God or in the devil. Bueno, Well, y me estaba dando un poquito como de coraje escucharlo hablar. and he was getting a little upset, he says angry. Pero bueno, al momento sacan a la señora. And then they bring out the woman. Y entonces dice, mire, por favor, vamos a orar por ella. Bueno, y pues hicimos una cadenita de oración. And we said, let's pray for her. And we sat around a ring. Y en el prayer. momento que iniciamos a invocar la presencia de Dios, And as we initiated to invoke the presence la of God, mujer se transformó. the woman was transformed. Y entonces la mujer se fue al piso The woman fell to the y floor comenzó a gritar. and started to scream. Y ahí la estuvimos ministrando. And we were ministering La to her persona there. que me dijo que no creía ni en Dios ni en el diablo, The person that told me that he did not Salió believe in God disparado. or the devil ran. de hecho todos los que estaban allí se fueron. All those that were there left Como que un muerto se había levantado. as though a dead person had risen. Pero los que nos quedamos ahí ministramos a esa señora. But those of us that remained Esta ministered to señora this había woman. ido con un brujo This woman had gone to a witch doctor porque ella tenía un problema en su estómago because she had a problem in her stomach. y los doctores no le encontraban la solución. And the doctors had no solution for Así her. es que ella se fue con un brujo y el brujo le dio unos brebajes. So she went to a witch doctor and he gave her some concoctions. Así que ella se le había inflamado el estómago Her stomach was inflamed al punto que ella sentía que se iba a explotar. to the point that she felt as though she was Ella going to regresó al explode. hospital y le dijeron que no tenía nada.
She went back to the hospital and they told her you have nothing. Pero ella sentía que se iba a reventar. But she felt as though she was going to Así que explode. por eso es que dijo, bueno, vamos a llamar a un pastor, a una iglesia. And this is why they decided, let us call a pastor, let us call a Y church. cuando llegamos allí, le ministramos, And when we got there, el we Señor la ministered. liberó. The Lord liberated Todos los que her. estaban allí fueron testigos del poder de Dios. All those that were there were witness to the power of Al otro God. día me llama la señora temprano. The next day, the lady Y me calls dice, him early in the pastor, morning and says, quiero Pastor, agradecerle porque estoy sana. I want to thank you El because Señor I am me healed. liberó. The Lord liberated me, Pero nunca se asomaron por la iglesia. but never came to the church. No los noto convencidos. I don't see you too convinced. O sea que queremos un Dios de aspirina. We want a God of Un Dios que aspirins. resuelva mi problema. A God that will Que me resolve my resucite a mi problem, Lázaro que lo tengo allí 4 días. that will resurrect my Lazarus that is laying Que there for solucione 4 mis days, problemas legales. that will Pero no quiero nada con my él. political problems, but I want nothing with him. Así no funciona con Dios. And that's not the way God is. Dios es un Dios de gracia y amor. God is a God of grace Pero también and of es un love, Dios de justicia. but he is also a God of justice. Así que Dios nos está llamando a un cambio. So God is calling us to a change. Otro testimonio de la resurrección. Another testimony of the resurrection Testimonio de las mujeres. is the testimony of the women. Las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. The women were the first to see Jesus. Ellas fueron las que raised. fueron a avisar a los demás discípulos que Jesús había sido levantado entre los muertos. They were the ones that went to tell the other disciples that Jesus had been lifted from Ahora the dead. debemos de saber algo del contexto histórico. Now let us go into some historical context. Ningún judío del tiempo de Jesús During the time of Jesus, no Jewish person usaría el testimonio de una mujer. would have accepted the testimony of women. Porque la voz o el testimonio de un niño y de una mujer no eran creíbles. Because the voice or the testimony of a woman or a child were not Hasta el believable. día de hoy hay rabinos que dicen Until today, there are rabbis that state, que se quemen las palabras de la ley en lugar de entregarlas a las and mujeres. this is a quote, the words of the law should be burned rather than entrusted to women. O sea que en los tiempos de Jesús, In other words, in the time of el Jesus, testimonio de una mujer no tenía valor. a woman's testimony had no value. Pero los discípulos deciden escribir los 4 evangelios. But the disciples decide to write the 4 gospels. En esos 4 evangelios establecen el testimonio de las mujeres. And there they established the testimony of the women. Aun cuando no era aceptable para la sociedad de su tiempo. Even when it was not acceptable in that society. Es interesante que nuestro Señor usa a veces lo que es imposible para hacer lo posible. It is so awesome to understand that God sometimes uses the impossible to create the possible. Otro testimonio de resurrección es el testimonio de la iglesia. Another testimony of resurrection is the testimony of the church. El apóstol Pablo, The Apostle ¿se Paul, acuerda que lo vimos aquí ahorita? and we saw him here. En 1 Corintios 15 dice, In 1 Corinthians 15, it writes, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. I gave you the message that I received. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. That Christ died for our sins as the Que scripture fue says. sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. That he was buried and was raised to life on the third Y day. que se apareció a Pedro y luego a los 12. And that he appeared to Peter and then to the 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. After that, he appeared to more than 500. La other mayoría de believers los at the cuales time. vive todavía y algunos han muerto. Most of them are still living today, but some have died. Luego se apareció a Jacobo, Then he came to James. más tarde a todos los apóstoles. And later to all the other apostles. Y vea lo que dice Pablo. And listen to what Paul Y says. por último, como un nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. And last of all, he appeared to me. I was different, like a baby born before a Y es que normal time. cuando Pablo va camino a Damasco en persecución de los cristianos,
It's because when Paul was going to Damascus in persecution of the El Christians, mismo Señor Jesucristo se le presenta. Jesus Christ himself appeared to Y es him. una conversión sobrenatural. And it was a Él supernatural no podía dejar conversion. de creer porque había tenido una experiencia con el Señor. He could not have stopped believing because he had an En experience with toda the Lord. Roma se difundían noticias de que Jesús había resucitado. The news that Jesus had risen was spread throughout Rome. El libro de Hechos dice que por 40 días Jesús se le apareció a los seguidores dándoles pruebas convincentes de la resurrección. The book of Acts says that for 40 days, Jesus appeared to his followers, giving them convincing evidence of his El mismo resurrection. Lucas, el escritor de Lucas, Luke himself, él está hablando acerca de la resurrección de Jesús. he speaks about the resurrection of Jesus. Aunque él no lo había experimentado directamente porque él se convirtió después. Although he himself had not experienced the resurrection, for he was converted Pero afterwards. había sido impactado por el testimonio de los otros. But he was impacted by the testimony of the others. Así que así como usted y yo, Just like you and I, nosotros no estuvimos hace 2000 años ahí en esa tumba. we were not there 2,000 years ago by Sin the tomb. embargo, However, creemos por el testimonio del poder de Dios en las vidas. we believe by the testimony of the power of God. Y por último, la tercera evidencia que Jesús resucitó And lastly, the third evidence that Jesus es el valor resurrected, de los discípulos. the courage of the disciples. Recuerde que cuando Jesús fue apresado, Keeping in mind that when Jesus was arrested, ellos por miedo abandonaron a Jesús. because of fear, the disciples abandoned El mismo Jesus. Pedro, que lo vieron acá también, Peter, that you saw here also, lo negó 3 veces. denied him 3 Y times. todos los discípulos se escondieron en un cuarto. And they all went into hiding. Pero después que vieron a Jesús resucitado, However, after they saw Jesus se resurrected, llenaron de valor. they filled with courage. El libro de Hechos relata que Pedro y Juan fueron al templo a orar The book of Acts tells us that Peter and John went to the temple y to en el pray. camino se encontraron a un cojo que estaba allí afuera del templo And on their way they came upon a lame man y lo begging at sanaron the en door. el nombre de Jesús. And they healed him in Y the allí name mismo of Jesus. Pedro se levantó y empezó a predicar un mensaje poderoso. Right there and then, Peter stood up and started preaching. Así que los a líderes powerful religiosos preach. lo toman preso The religious leaders imprisoned him y les amenazaron de que no podían predicar el nombre de Jesús and threatened him not to preach y about que no Jesus, podían hablar acerca de la resurrección de Jesús. and that they could not speak about Pero the en Hechos resurrection of 4:20, Jesus. But in Acts ellos 4:20, dijeron, they said, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hallelujah. For we are unable to stop speaking about what No we have puedo seen callar. and heard. I cannot stay Tengo que quiet. decirlo I need to speak porque Jesús está vivo because Jesus is alive. por los Hallelujah. siglos de los siglos. From time to time. La historia confirma que sus discípulos murieron como mártires, The story confirms that his disciples died as todo por martyrs predicar la for resurrección de Jesús. preaching the faith and resurrection Pedro of murió Jesus. crucificado de cabeza. Peter was crucified upside Su down. hermano Andrés también lo crucificaron. His brother Andrew also died Mateo fue crucified. muerto a espada. Matthew was put to death with a Juan sword. fue arrestado y desterrado. John was arrested and exiled. Santiago, Felipe, Simón, Bartolomé también fueron crucificados. James, Philip, Simon, and Bartholomew were also crucified. Tadeo fue muerto a flechazos. Thaddeus was killed with arrows. Santiago, hermano del Señor, fue apedreado. James, the brother of the Lord, was stoned. Tomás fue apuñalado con una lanza. Thomas was speared to death. Santiago murió a filo de espada. James was executed by the Todos sword. ellos y muchos más All of them and many more creyeron en la resurrección de Jesús believed in the y por eso resurrection of estuvieron Jesus. a punto de dar su vida por el And Señor. they were at the verge of giving their La lives for pregunta the es, Lord. The question here ¿Qué is, vamos a hacer nosotros? what are we going to do? ¿Crees verdaderamente que Jesús resucitó de entre los muertos? Do you truly believe that Jesus ¿O resurrected from the simplemente dead? crees que fue una historia del pasado? Or do you simply think that it is a story of the Pudiéramos past? seguir hablando más de todas We las could evidencias. continue talking about more of Pero the póngase de evidence. pie conmigo, por But let us favor. stand for a moment. Evidencias como el calendario que tenemos hoy. For example, how today's calendar has changed since Jesus' time.
Ya no tenemos un calendario como el que llevan los chinos 4,000, 5,000 años atrás. We don't have a calendar like the Chinese of 4,000 years ago. El calendario que tenemos hoy fue impactado por la vida de Jesús. The calendar that we have today was impacted by the life of Jesus. Y por eso es que apenas nosotros vamos por el año 2000. And that is why we're only in the year 2000. Los escritos de los historiadores del primer siglo es otra evidencia. There's another evidence, the writings of the historians of the first century. Pero creo que la evidencia más poderosa que existe But I think that the greatest and most powerful evidence es el poder de Jesús para transformar vidas. is the power of Jesus to transform A través de lives. los años he sido testigo Through the years I have de muchas witnessed personas ser transformadas por el poder de Dios. many people being transformed by the El power of conocido God. predicador Billy Graham The renowned preacher Billy Graham, en uno de sus mensajes dijo: in one of his messages, stated, algún día leerán o escucharán que Billy Graham ha muerto. someday you will read or hear that Billy Graham has died. No lo crean. Don't believe it. Estaré más vivo que nunca. I shall be more alive Solo than I am now. habré cambiado mi dirección I will just have changed my porque habré address. ido a la presencia de Dios. I will have gone to the Esta es la presence of esperanza God. que tenemos nosotros, This is the hope that we los have. que creemos en Jesús. Those of us that believe in Yo Jesus. quiero hoy orar por ti, And today I would like to pray for you. donde tú que quieres tener esa esperanza como una convicción en tu vida, For you, if you want to have that hope as a conviction le of quieres life. entregar tu alma al Señor If you want to surrender your y life quieres to the asegurar Lord, que tu nombre esté en el libro de la vida, and you want the reassurance that your name is written in the ahí book of donde life, estás, there where you levanta are, tu mano y yo I quiero orar want you por to ti. lift your hand so that we can pray El for you. que quiere asegurar su nombre en el libro de la vida con He el that Señor. wants to reassure Ahí his donde name estás. in the Los book que of ya lo han life. hecho anteriormente no la levantes, pero Those that did it before si tú don't no need lo has to raise hecho your y hoy hand. quieres, But if you have not accepted the Lord decirle, and you Señor, want to say today, Lord, ayúdame a creer. help me to believe. Tal vez no tienes la fe para creerlo. Maybe you don't have the faith to Hubo believe it. personas que no tenían la fe para creerlo, There were people that did not have pero that le dijeron, Señor, ayúdame a faith. But they creer. said, Lord, help me to Do believe. something in my heart. Haz algo en mi Change me. corazón. Transform me. Cámbiame. Transfórmame. En este momento el Señor lo puede hacer. At this moment, the Lord can Si do it. tan solo le dices que lo haga. Only if you ask Him to do Pero it. si quieres mantener tu posición errada, But if you want to stay in your tal erroneous como los way, soldados o como los judíos religiosos, like the soldiers or the religious el Señor leaders, va a respetar tu the decisión. Lord is going to respect your decision. Pero hoy es la oportunidad de tu vida. But today is the Jesús opportunity te quiere transformar. for Jesus wants to